Gracias, hermanos. No quisiera que sea, hermanos, una reflexión triste, más bien quisiera que sea una reflexión de desafío y de esperanza en las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Sé que algunos, ya nuestra madre no está en presencia física con nosotros. Sé que algunas madres, lamentablemente, en este tiempo de pandemia, pasaron a la presencia del Señor. Algunos estarán con tristeza, primer año experimentando sin la presencia de su madre. Y otros quizá tampoco no están con sus mamás porque por amor a ellas mismas es que deben estar lejos y no reuniéndose en este momento. Es difícil, ¿no? No poder expresar un tiempo de comunión, abrazarla, festejar al lado de la mamá por este virus, ¿no? El Señor así lo ha querido. Pero de lo contrario, inverso a ello, yo creo que el mejor día que uno puede pasar en esta mañana y decir feliz día mamá es que lo tengas a tu mamá a tu lado. O sea, si nos damos cuenta, hermanos, a veces queremos que sea feliz día de la madre, porque hacemos algo espectacular, ya sea en comida, ya sea en reunión familiar, ya sea en un viaje, ya sea en un regalo y todas esas cosas. Pero cuando la mamá ya no está, o cuando no puedes tenerlo a tu mamá cerca porque está lejos, no puedes darle nada. Entonces, el mejor regalo que la pandemia nos enseña es tener vida y estar juntos. Es tener vida, tener salud y estar juntos. ¿Qué más podemos pedir? Feliz día de la mamá, feliz día a las madres. Gócense hoy día al lado de sus hijos, hijos, gócense al lado de sus madres. Es lo mejor regalo que podemos tener realmente en este día. Y si por ahí hay un regalito más o una comida diferente, pues hay más gozo y gratitud al Señor. Pero ya lo principal lo tienen, ¿no? Bien, quisiera para todas las mamás hoy día mencionar de una de las mujeres dignas de la Biblia. Hay muchas en la Biblia, hay muchas, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, está lleno de madres dignas de imitar. Pero voy a hablar de una madre que ella fue, la Biblia lo presenta como una héroe de la fe y su hijo también es un héroe de la fe. Y estoy hablando, hermanos, de Jocabed. ¿Quién fue Jocabed? Jocabed fue la madre de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Fue uno de los más grandes profetas y líderes que realmente condujo y fue un libertador que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo condujo a Jerusalén, 40 años en el desierto, más de 1 millón de personas, 40 años en el desierto caminando, y fue un hombre que tuvo un carácter tan manso, tan fácil, pero a la vez tan amigo de Dios, mejor dicho, y de tanta fe y de tanta paciencia con el pueblo de Israel. Él fue un hombre admirable que hasta el día de hoy realmente el pueblo de Israel y los judíos se rinden a los pies de Moisés porque él es su profeta y por quien, hermanos, nos ha llegado la mayor parte del Antiguo Testamento, los principios más grandes, nos ha llegado a través del escrito de Moisés. Entonces, es un hombre de mucho trabajo y de mucho valor en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿dónde están las bases de este héroe de la fe? ¿Dónde radica la pasión y la devoción que él tuvo para servir a Dios? ¿Dónde radica esa paciencia que él tuvo para conducir a tanta gente? ¿Dónde radica esa fe para que él pudo enfrentar al faraón, al ejército más grande de su tiempo, solamente con un bastón en la mano, a un ejército tan grande y a un rey, a un faraón tan grande? ¿Dónde radica todo ello? Desde la educación que tuvo en casa desde pequeño. Pero las circunstancias fueron difíciles. No quiero leer todos los pasajes porque va a ser mucho, es una reflexión hoy día, pero sí quisiera decirles la historia brevemente, ¿no? Resulta que la madre, en este caso de Moisés, Jocabed, con su esposo de nombre Amrad, vivían esclavos ya casi 400 años ahí en Egipto. Y ser esclavo, pues no tener la libertad es una de las cosas más importantes de la vida. Si primero es la vida, segundo es la libertad. Y la verdad, ellos no lo tenían. Pero como los judíos, por la bendición de Dios, las mujeres judías daban a luz muy rápido, sin complicaciones, pues los niños judíos crecían y el pueblo judío crecía enormemente. El faraón, al darse cuenta de que iban incrementándose muy rápidamente, sacó un decreto que debe morir todo niño varón de los judíos, de los hebreos.
Y por lo tanto, cada vez que nacía un niño, se tenía que buscar al niño y matarlo en ese momento. Tremenda norma, dramática, dolorosa, triste para su momento. Ahora, ¿qué pasó con Moisés cuando nació? ¿No? Jocabed dio a luz y lógicamente, como toda madre que haría, lo escondió a su hijo. Y lo tenía escondido 3 meses, pero el niño seguro que lloraba por la comida, ¿no? Por todas las necesidades que tiene un niño, un bebé, y no podía tapar la bulla ni el llanto del niño. Al no poder hacer esto, Jocabed inventa o se crea, mejor dicho, una salida que le dio resultado. Y era de ponerlo en una canastita embreada, encolada con brea, para que no entre el agua, como un barquito pequeño, como una arca, no la arca de Noé, sino la arca de Moisés, y lo colocó al bebé allí. Lo colocó en las orillas del río Nilo, en las aguas más tranquilas, donde bajaba la hija del faraón y sus doncellas a bañarse. Pero muy de cerca colocó a su hermanita mayor de Moisés para que velara y cuidara para ver qué pasa con el bebé. Dicho y hecho, realmente cuando bajaron las doncellas, vieron al bebé que lloraba, fueron, lo buscaron, lo encontraron, y la hija del faraón dijo pues que quería criarlo, ¿no? Como si fuera su hijo. Y la niña, muy astuta y con mucha sabiduría, bien educada, la hermanita mayor de Moisés, corrió a la princesa y le dijo: este pues es un niño hebreo. ¿Quiere usted que le consiga una nodriza para que le dé de amamantar a este bebé? Y ella le dijo: ve y corre, trae a una hebrea. Entonces la hermanita mayor fue y lo trajo a su madre, y la madre Jocabed fue quien crió a su propio hijo. Tremendo lo que hizo Dios con ello, ¿no? Es una linda historia. Parece un cuento, pero es una realidad como Dios obra. Ahora, ¿qué pasó? La mamá lo crió hasta que el niño fue un poquito ya más grande, tomó conciencia y luego lo devolvió y lo entregó a la hija del faraón. Y Moisés se educó bajo los pies ya de la educación del faraón, ¿no? En doctrinas, enseñanzas, costumbres y en riqueza. Ahora, faraón vivió en la casa, perdón, Moisés vivió en la casa del faraón casi 40 años, supongamos unos 37 o 36 años. Pero miren, esos 36 años no compitieron con los 3 años que realmente Jocabed pasó con su bebé, con su niño, con Moisés. Porque Jocabed le dio una educación y seguro que lo visitaba cuando era más grandecito también Moisés, lo visitaba y yo me imagino a Jocabed concentrada en lo que vale, concentrada en lo eterno, concentrada en lo que trasciende, concentrada en aquello que es digno de imitar en esta mañana, hermanos. ¿Y a qué me refiero? Concentrada en darle una educación y una fe y una devoción en Dios. Eso es lo que hizo Jocabed con Moisés y por eso Moisés luego se convirtió en el libertador de todo un pueblo que sufría en la esclavitud. Ahora quiero hablar de 3 cosas, de desafíos en esta mañana a la luz de Jocabed, una mujer digna de imitar. Primero, Jocabed, vamos a ver que ella ve la potencialidad en su hijo. Segundo, Jocabed arriesgó su vida por su hijo. Y tercero, Jocabed, su mejor trabajo fue impartir fe y devoción en el corazón de su hijo. Vamos a hablar de cada uno de los 3 brevemente. En Hebreos capítulo 11, ahí nos vamos a ubicar, versículo 23, dice así: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No, la fe, la fe, la fe, la fe. Educación de la fe, hermanos. Educamos a nuestros hijos en muchas cosas. Yo les desafío en esta mañana, a la luz de Jocabed, madres, eduquen a sus hijos en la fe. Primero, entonces, Jocabed, vemos aquí en el versículo 23, dice que vieron que era un niño hermoso. En Éxodo 2:2 también dice que Moisés era un niño hermoso. Entonces, pareciera a primera vista de que si hubiera sido feíto, entonces no lo dejaban que muera.
No, no, por favor, no pensemos así. No porque era hermoso es que lo criaron. La palabra hermoso en hebreo, hermanos, no solamente implica el aspecto físico, sino también implica la virtud espiritual, ¿ya? Porque si vemos en Hechos 7:20, dice que fue un niño agradable. Entonces, el concepto pasa no solamente por una belleza física, sino pasa por esas virtudes que una madre puede ver en su hijo. A cuántas mamás a veces visito y me hablan de sus bebés de un año, año y medio, que hacen cosas que sorprenden, ¿no? Y la mamá puede ver y los padres pueden ver en los hijos, wow, parece que por aquí él va a tener potencialidad. Pero Jocabet nació su hijo 3 meses y vio que tenía potencialidad para el Señor, potencialidad para Dios. Entonces, ¿en qué momento? En la circunstancia, cuando había un decreto de muerte, Jocabet veía vida. Cuando había una circunstancia de 0 oportunidades, Jocabet veía oportunidades en su hijo. Y esto quisiera, madres. Yo sé que no tengo que aconsejarles en ello. Como mamás, ustedes como Jocabet, yo sé que ven potencialidad en sus hijos. Aunque los demás no lo vean, yo sé que ustedes ven potencialidad. Aún en los tiempos más difíciles, los hijos son una bendición. Aun cuando las circunstancias hasta de comida no existan, pero nuestros hijos no deben ser una carga, sino deben ser una bendición y debemos mirar en ellos oportunidades de futuro. La verdad es que el Salmo 127 nos dice que herencia de Jehová son los hijos. Y en verdad es así. No debemos tanto renegar por ellos, no debemos verlos como una carga, veámoslo como una herencia. Dios, a ti madre, padres en general, Dios nos ha dado una herencia y siempre pensamos en herencia como ganancia, en el cielo, no tener sufrimiento, no tener tantas cosas. Pero si lo miras a tus hijos, si tienes 3 hijos, tienes 3 herencias. Cuanto más hijos, más herencia tienes. Claro, más chamba y más trabajo, pero son herencia. Y si es herencia, es para que lo disfrutes, es para bendición, es para que Dios te ha confiado, para que tú un día también des cuentas a Dios de esa herencia. Y que nuestros hijos, padres, madres, en verdad sean vistos por nosotros como esa oportunidad en la cual ellos pueden tener lindas virtudes para Dios, para la familia, para el futuro, para la sociedad, para la vecindad, ¿no? Criemos hijos de esa forma, de esa manera. Bien, primer punto, entonces, Jocabet vio potencialidad. Veamos potencialidad, porque ellos son herencia de Dios que te ha confiado el Señor. Ámalos. Aunque no debo decir ámalos porque yo sé que ustedes lo aman a sus hijos. Segundo, Jocabet, según el versículo 23 de Hebreos 11:23, vemos que arriesgó su vida por su hijo. Se atrevió a faltar la ley del faraón. Lo mantuvo 3 meses escondido. No sé cómo lo hizo, pero lo mantuvo, sabiendo que si lo encontraban haciendo eso, su vida corría riesgo. Pero ¿qué madre no haría eso por sus hijos? Por eso no tengo que decirles acá, amen a sus hijos, yo sé que ustedes harían lo mismo que Jocabet. Pero también entendamos un principio interesante. Dios nos llama a obedecer a nuestras autoridades, pero aquí Jocabet no obedeció a su autoridad. ¿Por qué? Porque realmente cuando hay un decreto humano, cuando hay un decreto de Estado que va contra la vida, ¿sí? Que va contra la palabra de Dios, que va contra la voluntad de Dios, un cristiano obedece primero a Dios antes que a los hombres. Esto lo hizo Pedro y Juan cuando los tomaron presos y les dijeron que no vuelvan nunca más a hablar de Dios. Ellos dijeron en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es vivir por fe. Jocabet fue una madre héroe de la fe a pesar de la orden del rey. Ella escondió a su hijo, no tuvo temor y su hijo aprendió de su valentía, según el versículo 27 dice en Hebreos 11, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. La madre no tuvo miedo a la ira del rey, el hijo no tuvo miedo a la ira del rey. ¿Por qué? Porque la educación de fe que le dio la madre lo hizo mirar al cielo y no a la tierra, lo hizo temer a Dios y no al hombre. Eso es algo precioso que debemos aprender de Jocabet. El Día de la Madre, hoy quisiera realmente honrar a ustedes, madres cristianas, que arriesgan todo por sus hijos, se sacrifican en silencio sin esperar un gracias. En verdad, la mamá lo hace todo sin esperar gracias. Y ese es un amor precioso. Tercer punto, Jocabet
Su mejor trabajo fue impartir fe y devoción en Moisés. Siempre decimos que los hijos heredan el carácter, ¿no? O la fisionomía de los padres. Pero a veces algunos no sabemos si es al papá o a la mamá. Cuando nacen nos preguntamos, ¿a quién se parece? ¿No? Siempre. ¿Y a quién se parece cuando recién nace? ¿Al papá o a la mamá? Y a veces no sabemos definirlo. Pero lo interesante es cuando alguien muere, sí podemos decir a quién se pareció, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo, un día será el motivo para que alguien nos recuerde. Si llorarán o no llorarán por nosotros, si recordarán o no recordarán, o si nos recordarán para bien o para mal. Pero es importante que entendamos que lo que debemos dejar deben ser ejemplos de fe, como lo hizo Moisés, como cristiano estoy hablando, ¿no? Como lo hizo Moisés, como lo hizo Jocabed. Jocabed pudo haberse contentado, hermanos, hermanas, pudo haberse contentado con haberle dado a su hijo más que una profesión. Jocabed pudo ser una madre orgullosa y decir, estoy satisfecha y acá me quedo porque mi hijo va a tener comida segura, dinero, riqueza, casa y un apellido diferente que le va a dar tranquilidad, gozo y prosperidad en su vida, porque vive en la casa del faraón. ¿Quién no quisiera ser Jocabed? Que su hijo sea hijo del faraón, con todas las riquezas, con toda la potencia y la bendición que existía allí. Pero la verdad, Jocabed fue más allá de darle una profesión a su hijo. Fue más allá de darle a su hijo que tenga una casa, que tenga personas que le sirven, que tenga bienes materiales. Jocabed fue mucho más allá. Educó a su hijo en la eternidad, en la fe de lo que trasciende, en la fe en Dios. ¿Por qué digo esto? En Éxodo 7:10, ahí vemos cómo Moisés despreció toda la riqueza que tuvo realmente ahí en el faraón. Y aquí en Hebreos, del versículo 25, 26 y 27, vemos cómo Moisés, cuando ya fue adulto y tomó decisiones, se negó a toda la riqueza que había ahí en Egipto. Se negó a todas las bendiciones, toda la prosperidad que tenía, de alguna manera paz, de alguna manera satisfacción, de alguna manera pudo haber hecho realidad cualquier cosa como humano que él hubiera deseado, pudo haberlo hecho realidad. Pero Moisés, cuando vio a su pueblo, vio al pueblo de Dios, cuando entendió quién era y quién era el Dios que tenía, por la educación que le dio su madre, despreció toda esa riqueza para servir a Dios. Es decir, hermanos, la fe de Moisés es tan digna y difícil de imitar, porque él despreció esa paz momentánea por tener conflicto y por tener persecución, por servir a Dios. Moisés dejó toda la riqueza para vivir en pobreza. Hoy en día muchos predican el evangelio, que ven a Dios para que te bendiga, ven a Dios para que te dé esto, o busco a Dios para que me dé muchas cosas. Pues Moisés nos enseña diferente la fe. Él por fe despreció todo y lo que fue más valioso para él fue ser útil para Dios, fue ser un siervo para Dios, porque dice el versículo 27 acá, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿A quién miraba Moisés? Al invisible. ¿Y cómo es que aprendió Moisés a tener esta fe? ¿Y cómo es que Moisés aprendió a valorar lo eterno que lo terrenal? ¿Y cómo es que Moisés llegó a ser un libertador de más de 1 millón ahí de paisanos, de conciudadanos? ¿Cómo es que Moisés llegó a aceptar el sufrimiento en el desierto, el sufrimiento del pueblo, que hasta lo quisieron apedrear y matar? ¿Por qué es que Moisés aceptó vivir de esa manera? Porque él miró al invisible, porque sus ojos estaban puestos en Dios, en lo eterno y no solo en lo terrenal. Pero también, ¿por qué Moisés logró ser eso? Porque su madre lo educó. En el poco tiempo que tuvieron, en los pocos años que vivieron, su madre le puso principios de fe para la eternidad. Madres que hoy me están escuchando, yo sé que ustedes están preocupadas por sus hijos, por la alimentación, la educación, la salud, una profesión, con quién se casarán mis hijos. Quiero que sean felices. Pero Jocabed nos desafía a una educación en la fe en el Señor. ¿Quieres que tu hijo sea un héroe de la sociedad? ¿Quieres que tu hijo sea un hombre de bien en la sociedad, en el trabajo, con virtudes, con valores, con principios? Pues la tarea es tuya. La tarea es tuya porque realmente tú eres la socia de Dios, como alguien dijo. La mamá es la socia de Dios. Y tienes esa herencia preciosa de tenerlo a tu hijo para educarle por un camino de bien. Que Dios les ayude. En verdad que Dios les dé sabiduría, pero escúchenme, madres, ustedes no van a poder dar lo que no tienen.
En ese sentido, tú tienes que tener pasión, devoción y fe por Dios, porque el hijo no aprende de palabras, sino de hechos por imitación. Amen al Señor y sus hijos serán hombres que trascienden esta vida. Juan Wesley, un predicador del siglo pasado, dijo, o dijo él, ¿no? Hablando de su madre, mi madre es la fuente de donde yo bebí todos los principios de mi vida. No solo tomó de la leche, bebió los principios de la vida. Y Juan Wesley fue un predicador internacional de mucho sacrificio para el Señor. Por eso duele mucho cuando una madre ya no está. Muchas cosas nos recuerdan de ella, porque de la madre bebemos muchas cosas y aprendemos mucho de ellas. En conclusión, Jocabed fue una madre de fe y todos sus esfuerzos fueron recompensados, porque en Deuteronomios 34:10 dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Lindo que digan esto de tu hijo, ¿no? Nunca más hemos conocido a un joven como él. Nunca más conocimos a un hombre como él, porque su madre hizo un trabajo tremendo en los primeros años de su vida. No perdamos esos primeros años. Madres, feliz día, que Dios les bendiga, que Dios les desafíe realmente a poner su fe y a educar en fe. Padres, entendamos que esta responsabilidad de educación espiritual, moral a nuestros hijos, no es primeramente de la iglesia, no es primeramente de la escuela, es de la casa, es de los padres. Si no trabajamos bien, no esperemos que el mundo lo eduque bien. Con estos desafíos, feliz Día de la Madre. Que imitemos esa fe de Jocabed. Muchísimas gracias. Voy a orar y luego doy parte a Hugo. Señor Jesús, una vez más en esta mañana quiero darte gracias por cada madre que está aquí con nosotros. Te pido que tú las bendigas, Señor, que ellas sean desafiadas en su corazón a amarte y tener una devoción como Jocabed, para que un día sientan la satisfacción y el gozo de tener una herencia preciosa en sus hijos, de haberlos educado por fe en el camino tuyo. Oh bendito Dios, en tu precioso nombre te lo pido y oro que este día lo pasemos con gozo y disfrutando con las mamás los que tienen, o con la esposa como madre y con los hijos en familia. En tu santo nombre, amén. Gracias, hermanos.